Bueno, Dios los bendiga, bienvenidos a esta clase del Cristo del Apocalipsis. Saben que vamos siguiendo a Cristo a través del libro del Apocalipsis, viendo las diferentes formas en las que se presenta, los oficios que el Señor va desarrollando en el libro del Apocalipsis, no deteniéndonos tanto en el tema de los juicios, pero sí viendo un poquito todo el panorama que encierra el libro del Apocalipsis también. Así que hoy en la continuidad vamos a ver el capítulo 8. Vamos a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 y ahí vamos a detenernos por un momento. Amén. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Muy bien. Lo primero que nosotros tenemos es que se abre el séptimo sello y efectivamente, como vimos en capítulos anteriores, del séptimo sello se empiezan a desprender lo que son los juicios de las trompetas, ¿no es cierto? En este séptimo sello tenemos un paréntesis de silencio, tenemos media hora de silencio, no sabemos cuánto tiempo en realidad puede ser lo que está señalado ahí como media hora, porque a veces la palabra hora puede aparecer como una época o una cierta cantidad de tiempo indefinida, ¿sí? Aparentemente, si lo tomamos literalmente, sería media hora en la que no hay ningún suceso, en donde el silencio es absoluto, y este silencio sería una tensa calma. ¿Vieron cuando están los equipos por enfrentarse o los ejércitos por enfrentarse, que se hace un silencio? Y no es porque no vaya a haber actividad, sino porque está a punto de desarrollarse la batalla, está a punto de desarrollarse algo muy importante, ¿no es cierto? Una vez que se cumplió ese tiempo de silencio, aparecen 7 ángeles que están en pie ante el trono de Dios y se les dan a estos 7 ángeles 7 trompetas, según lo que hemos leído. ¿Quiénes son estos 7 ángeles? Bueno, hay una tradición judía que tiene que ver con que estos ángeles que están delante del trono de Dios son ángeles muy especiales que van a tener una tarea muy importante durante la época de la gran tribulación. ¿De dónde se saca esa tradición? Se saca mayormente del libro apócrifo de Enoc. El libro de Enoc no es un libro canónico, no es un libro que haya sido puesto dentro de las Sagradas Escrituras como un libro inspirado del Espíritu Santo, porque inclusive el libro de Enoc data de la época del siglo segundo o tercero antes de Cristo, siendo que Enoc, el verdadero Enoc al que se hace referencia, vivió en las primeras épocas de la humanidad, fue séptimo desde Adán, dice el libro de Génesis. Así que no se le puede dar fehacientemente el derecho de que sea la autoría de Enoc lo que tenemos ahí. Más allá de que tenemos varias versiones de lo que es el libro de Enoc. El libro de Enoc en este último tiempo ha traído una gran confusión dentro del pueblo del Señor, sobre todo porque desde allí se habla acerca de la intervención de ángeles que cayeron y se relacionaron con las mujeres y de ahí nacieron los nefilín, conocidos como gigantes, y todo eso ha traído como si fuera una doctrina paralela dentro de lo que enseña la palabra del Señor, porque en ninguna parte de la palabra de Dios tenemos la seguridad como para dar esta teoría por cierta. Entonces es un libro que hay que tomarlo con cierto cuidado y con mucha precaución, porque no lo que dice
es bíblico, sino que, y ni tampoco tenemos la seguridad de que sea realmente escrito, o sea, de la autoría de Enoc. Recuerden lo que les dije recién, que el libro data del siglo segundo o del siglo tercero, se cree, antes del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa de Etiopía lo acepta y lo incluye dentro de la Biblia. La Iglesia Ortodoxa Oriental también lo incluye dentro de la Biblia. Y hay un grupo de judíos ortodoxos etíopes que también toman el libro de Enoc y lo incluyen en la Tanaj. La Tanaj es la versión hebrea del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento completo, ¿no es cierto? Entonces muchos de estos judíos etíopes lo toman y lo incluyen dentro de lo que es la Tanaj. Ahora, los judíos ortodoxos no lo aceptaron nunca, lo rechazan, nunca lo incluyeron dentro del Antiguo Testamento y la Iglesia, por supuesto, lo ha declarado como un libro apócrifo, un libro del cual no podemos darle confianza en su autoría. Por ejemplo, otro de los libros que él lo menciona, y este sí está, creo que figura como deuterocanónico en la Biblia latinoamericana, es el libro de Tobías. Tobías sí menciona la existencia de estos ángeles superiores que están delante del trono de Dios, y esos ángeles serían arcángeles, según ellos, o ángeles de la presencia. ¿Por qué se les dice ángeles de la presencia? Siempre estamos hablando de una teoría, esto no está corroborado en ninguna parte de la Escritura, estos son versiones que se dan. Se dice que son ángeles de la presencia porque ellos pueden entrar y salir de la presencia de Dios cuando quieran, tienen esa virtud, tienen ese permiso de poder entrar y salir de la presencia de Dios cuando ellos quieran. Por eso yo les puse ahí una lista de los nombres. También el Corán los incluye, los reconoce a estos 7 ángeles especiales, y el hinduismo reconoce la existencia también de 7 ángeles especiales, aunque varían en algunos nombres y coinciden en otros, pero muchos de ellos los dan como por cierto, los dan como ángeles especiales que están delante de la presencia de Dios. ¿Nosotros podemos darlo por cierto? No, porque realmente no tenemos base bíblica para darlo por cierto. En la palabra que nosotros tenemos, el único arcángel que figura es el arcángel Miguel. Ni siquiera Gabriel, que está en esta lista, es mencionado como arcángel en las Sagradas Escrituras. Ustedes tienen ahí a Uriel, a Rafael, a Miguel, a Zariel, a Gabriel, Remiel, y falta agregar ahí Raguel como el 7º ángel, Raguel con G, sería el 7º ángel de la presencia o 7º arcángel. Se cree que estos ángeles tienen un honor especial, que son cortesanos de Dios, que son ángeles de alto rango, ¿sí?, que pueden entrar y salir de la presencia del Señor con toda libertad. Todo esto es una teoría. Lo que nosotros tenemos acá en Apocalipsis es que aparecen 7 ángeles, no se nos da el nombre, y esos 7 ángeles tienen la misión después de tocar las 7 trompetas que van a desarrollar el juicio. Continúa la lectura diciendo que aparece otro ángel. Fíjese en la distinción que hace. Otro ángel. La palabra otro que aparece es la palabra griega alos. La palabra griega alos traducida es de otra parte, ¿sí? Aparece un ángel de otra parte. Algunos traducen la palabra alos como que es de la misma dignidad, ¿sí? Dicen, por ejemplo, algunos especialistas griegos, que cuando se quiere hablar de otro, de distinta dignidad, se usa la palabra etéreos. Por eso nace la palabra heterosexual, porque uno se desarrolla con otro que es de distinto sexo, ¿no es cierto? La palabra alos entonces estaría indicando a alguien que es igual, alguien que es de la misma dignidad. Eso nos llama la atención,
porque quiere decir que este ángel que aparece acá es un ángel distinto, es de otra parte, pero tiene una dignidad superior. Hay mucha discusión acerca de este ángel. Hay algunos que dicen que este ángel es el Señor Jesucristo, como por ejemplo Scofield. Y hay otros que dicen que este ángel no puede ser el Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo aparecía como ángel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ya no aparece como ángel. Sin embargo, yo creo que este ángel de una dignidad especial que aparece acá es muy probable el Señor Jesucristo. ¿Por qué es muy probable el Señor Jesucristo? Porque nos está mostrando dos oficios del Señor Jesucristo. El primer oficio que nos muestra es el sumo sacerdocio y el segundo oficio que nos muestra es que es el juez. Son dos oficios muy importantes que le corresponden al Señor y que este otro ángel, no identificado acá, está desarrollando en este capítulo. Así que yo creo que este ángel sacerdote que aparece aquí es el Señor Jesucristo. Este ángel está representando el sumo sacerdocio del Señor y se está presentando como juez de toda la creación, una autoridad que le fue dada en el capítulo 4 y capítulo 5 que ya hemos estudiado. ¿Recuerdan eso? Tengan en cuenta que solo el sumo sacerdote podía ofrecer el incienso entrando en la presencia del Señor. Entonces esto nos está revelando que Cristo está ejerciendo el sumo sacerdocio porque Él tiene el incenciario en las manos y además Él le agrega a ese incenciario incienso que hace que se complete la plenitud de todo el servicio que tiene que ver con la oración y la respuesta a la oración. Solamente Cristo puede agregarle eficacia a la oración. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que Cristo está abogando por nosotros delante de la presencia del Padre. ¿Cómo aboga? Recibiendo nuestra oración y presentándosela a Dios para que Dios otorgue la respuesta. Entonces, el ángel que está aquí presentándose, ejerciendo un sumo sacerdocio, evidentemente tiene que ser el Señor Jesucristo. Además, nosotros tenemos acá el hecho de que esas oraciones van a ser aceptadas porque subieron a la presencia de Dios. ¿Quién otro garante para la oración tenemos que no sea el Señor Jesucristo? Tiene que ser Dios. Entonces ese ángel sacerdote que se presenta ahí no puede ser otro que el Señor Jesucristo. Las oraciones de los santos, en este caso, que el Señor está recibiendo como sumo sacerdote en ese momento, ponen en marcha lo que es el tiempo final de la historia de la humanidad. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer Éxodo 30, del 7 al 9, y Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante del Señor por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Muy bien. ¿Quién tenía que ofrecer el incienso? Aarón. ¿Qué era Aarón? Sumo sacerdote. ¿Qué está haciendo este ángel ofreciendo incienso? ¿Qué tiene que ser un sumo sacerdote? ¿Quién es el único sumo sacerdote que tenemos en los cielos? Cristo. Entonces, yo creo personalmente, aunque algunos discuten que sea el Señor, que es el Señor Jesucristo en su oficio de sumo sacerdote, el que está recibiendo la oración y dándole eficacia a esa oración a través de su intervención. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Muy bien, qué interesante lo que dice Pedro ahí. Nosotros estamos ahora entrando en el final de la historia. Tenemos que esperar y apresurarnos. Pareciera que fuera una contradicción. Si espero, no me puedo apresurar, ¿no es cierto? Pero no es una contradicción. Es, mientras yo espero que llegue el Señor, me apresuro a vivir de la manera que Dios quiere que yo viva, santificándome, consagrándome, para poder ser parte de esa venida del Señor Jesucristo. ¿Amén? Muy bien. Entonces, pasamos desde lo que es el silencio en el cielo a un ruido realmente estremecedor, casi de aturdimiento, por lo que hemos leído en esos versículos finales, en ese versículo final. Cuando el ángel toma el incensario y lo llena de fuego y lo arroja a la tierra, está ejerciendo su autoridad de juez. Está indicando que los juicios están en plena vigencia y que esos juicios no se desarrollan en el cielo, sino que esos juicios se desarrollan aquí en la tierra. Los juicios de Dios se van a establecer y se van a desarrollar aquí en la tierra. Fíjense que aparece, por ejemplo, fuego, ¿no? El fuego es símbolo de la santidad de Dios y es símbolo de la purificación del pecado. Es decir, el juicio de Dios que empieza a desarrollarse sobre la tierra, lo primero que hace es ir contra el pecado y establecer la santidad de Dios, establecer que Dios es santo. El segundo efecto que nosotros tenemos son truenos. Los truenos son símbolos del poder, de la presencia de Dios y de la ira de Dios. Dios está realmente airado. No está airado con las almas, sí está airado con el pecado y con los que practican el pecado. Llegó el momento de que Dios va a poner las cosas en su lugar, porque ahora Él está oficiando como el juez de todas las cosas. ¿Sí? En tercer lugar, el tercer efecto que aparece son voces. Según muchos comentaristas, las voces vienen de diferentes lugares. Primero se escuchan voces que vienen desde el cielo, y este sería el coro que está cantando la canción de redención y que está glorificando al Señor Jesucristo por causa de que los juicios ya han comenzado. Pero también esas voces salen de la tierra y serían voces de terror de la gente que vivió como si nunca este día hubiera llegado, iba a llegar, y ahora se encuentra con que este día llegó, se instaló, el juicio de Dios ha comenzado y no pueden zafar. No hay manera de que se puedan esconder del juicio de Dios. Así que las voces son voces que vienen de diferentes lugares. Por un lado, las del cielo que adoran a Dios, que exaltan el nombre de Dios. Y por el otro lado, las voces aterradoras de las personas aquí en la tierra que están viendo al juez que se está sentando sobre su trono. Tremendo será ese día. El cuarto efecto que produce el hecho de que el juez arroja el incensario sobre la tierra tiene que ver con relámpagos, ¿sí? Los relámpagos en la Biblia son símbolos del juicio de Dios. El juicio de Dios está ahí, como decíamos recién, comenzaron los juicios. Y el último efecto es un terremoto. Y esto indica que no va a haber tranquilidad en ningún sector de la tierra. No va a haber paz en ningún sector de la tierra. Toda la tierra va a ser altamente convulsionada por causa de los juicios de Dios que se están desarrollando sobre la humanidad. Tremenda.
La aparición de estos ángeles causará una conmoción tremenda, la aparición de este ángel sacerdote y juez causará una conmoción tremenda en toda la creación y particularmente en toda la humanidad. El toque de la trompeta en la Biblia tiene muchas connotaciones. Nosotros lo vimos que se usaba para congregar al pueblo de Israel en santa convocatoria, pero también puede estar significando una alarma para despertar del sueño y advertir del peligro, ¿sí? Cuando había peligro, se tocaba la trompeta y entonces hasta los soldados que estaban descansando se levantaban porque era la hora de pelear, de batallar. Puede significar la llegada del rey. Generalmente cuando una autoridad importante llegaba, era recibida con toques de trompeta. Hasta el día de hoy es así. Los chicos que trabajan en las bandas militares aquí en la iglesia seguramente saben de lo que estoy hablando. Tienen un trompetista especial que es el que tiene que recibir a la autoridad que viene con un toque especial de trompeta. Y también puede estar indicando el zafarrancho de combate, es decir, el momento de la guerra. Vamos a la guerra. Números 10:9 vamos a leer, y también vamos a leer Jueces, capítulo 7, versículos 16 y 22. Comenzamos leyendo Números 10:9. Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarmas con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Muy bien, ahí tienen la palabra, ¿sí? Y Jueces capítulo 7, versículos 16 y 22. Cuando salgas a la guerra, toca la trompeta. Repartiendo los 300 nombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo detrás de los cántaros. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abel Mejola en Tabat. Muy bien, ahí tenemos entonces que cuando Gedeón va a derrotar a los madianitas, en la estrategia de batalla aparece la trompeta, ¿sí? Dentro de toda la estrategia que Dios le dio, que era un cántaro, una antorcha y una trompeta. Con eso vencieron al enemigo, causando un terror impresionante, porque imagínense que ellos estaban en la colina de noche, los cántaros escondían las antorchas, así que el enemigo no lo veía. Cuando Gedeón da la orden, rompen los cántaros, levantan las antorchas y tocan las trompetas, lo que tiene que haber sido por el eco natural del lugar, un estruendo impresionante. Cuando los soldados madianitas se levantaron, se encontraron con el monte iluminado de antorchas. Ellos no vieron 300 soldados, ellos vieron millones de soldados en su terror. Y dice la Biblia que Dios le dio la victoria porque entre ellos se mataron ese día. ¿No es cierto? Entonces es una manera de convocar también a la guerra. Hablando un poco de las 7 trompetas que comienzan ahí a aparecer, vamos a leer algunos versículos a partir del versículo 6 y vamos a leer las 4 primeras trompetas hasta el versículo 13 que termina el capítulo 8. Sería Apocalipsis capítulo 8 y vamos desde el versículo 6 hasta el versículo 13, en donde aparecen las 4 primeras trompetas. Tengan en cuenta que las trompetas van siguiendo la secuencia de lo que fueron los juicios de los sellos, ¿sí? Dios está buscando de alguna manera que el hombre se arrepienta. Yo digo siempre que el juicio es la máxima expresión de la misericordia de Dios. La gente ve el juicio como un castigo, sin embargo, Dios ve el juicio como la máxima expresión de su misericordia. Él está esperando con ese juicio el arrepentimiento del hombre, que lamentablemente no va a llegar. Leemos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre,
que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta que están por sonar los tres ángeles! Muy bien, acá tenemos los primeros 4 toques de trompeta, los primeros 4 juicios. Algunos de estos juicios tienen su similitud o su paralelo con lo que pasó en Egipto, salvo que aquellos juicios de Egipto fueron locales, fueron solamente para Egipto. En cambio, estos juicios son universales, estos juicios afectan a todo el mundo por entero, ¿sí? Las primeras 4 trompetas van dirigidas al mundo civil y religioso del Imperio Romano, que está resucitado para este tiempo, que ya tomó vigencia y valor, y van específicamente sobre la creación. Esas primeras 4 trompetas son 4 juicios que caen directamente sobre la creación. En la primera trompeta tenemos un paralelo con la 7ª plaga de Egipto, cae granizo, ¿sí? Y el granizo es de tamaño tremendo, pero a ese granizo se le agrega el componente de la sangre. Quiere decir que el daño que causó fue realmente estremecedor. En la segunda trompeta nosotros tenemos que el agua dulce es afectada, en lo que sería el paralelo con Egipto, pero en este caso es afectado lo que tiene que ver con el mar, es decir, todas las vías de comercio, porque el mar es la principal fuente de comercio que hay en el mundo. Todas las vías de comercio van a ser afectadas de una manera impresionante por causa de este juicio de Dios. Se frena, si hoy por hoy hay problemas, ¿sí?, en cuanto a lo que es el desarrollo de las naciones, imagínense cuando este juicio caiga. Evidentemente todas las naciones van a entrar en una recesión y en una explosión económica que va a ser tremenda, porque todo el comercio va a ser afectado. En la tercera trompeta tenemos que el agua potable del mundo va a ser afectada. Hoy en día la lucha todavía está centrada por el petróleo. Todavía las naciones más poderosas hostigan a las naciones que tienen petróleo para poder hacerse de ese bien y poder dominar el mundo. Pero cuando llegue este tiempo, el petróleo no va a ser el suministro más deseado y más importante. El más deseado va a ser el agua potable, porque el agua potable se está acabando. Nosotros tenemos aquí en Argentina una inconsciencia tremenda con el uso del agua, tremenda. Yo he llevado gente en mi trabajo de Bélgica, que son países que están mucho mejor económicamente que nosotros, y ellos cuentan cómo hacen para higienizarse o para lavar las cosas en las casas, y hacen como hacían nuestros abuelos hace años, llenando fuentones, porque dicen que el agua es carísima, carísima. Así que no se desperdicia absolutamente una gota de agua. Los edificios tienen ciertos piletones, como piletones que son reservorios de agua, para no usar agua potable para lavar
las entradas del edificio, lo que se usa es el agua de lluvia. Porque el agua es un bien preciado y carísimo, carísimo. Se agarran la cabeza, yo me acuerdo cuando lo llevaba por ahí por la zona de Recoleta y ahí están todos los cuidadores de los edificios con las mangueras y tiran las mangueras, se agarran la cabeza, ellos no pueden entender cómo nosotros desperdiciamos el agua de esta manera. Tengo una noticia para ustedes, si no lo saben, Argentina es la reserva de agua potable del mundo. Esa es una de las razones por la cual tantas potencias mundiales se pelean por el dominio sobre nuestro país. Porque no es para ahora, es para lo que viene. Por eso se pelean Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, China, por poseer el sur argentino. No vienen a poseer el norte, vienen a poseer el sur. Ahí está la reserva de agua potable más importante del mundo. Hoy no es problema, pero en unos años más, créanme que va a ser un problema serio. La cuarta trompeta suena y entonces tenemos que durante 6 horas del día y de la noche se oscurece por completo el mundo, ¿sí? Esto más o menos correspondería a lo que es la octava plaga de lo que pasó en Egipto. Se cree que la Tierra va a tener un cambio en su eje, los que explican este juicio, por lo cual la Tierra gira hoy en rotación 24 horas, ¿sí? Tarda 24 horas en girar sobre la rotación de su eje. Cuando caiga esta plaga, esta trompeta sobre la tierra, este juicio sobre la tierra girará en 16 horas, lo que hoy gira en 24. ¿Sí? Así que eso va a traer todo un desequilibrio a nivel del globo que va a ser realmente impresionante. Y cerrando el capítulo empiezan a aparecer las expresiones del ay. ¿Qué es el ay? Es una expresión de dolor, pero también es una expresión de retribución divina. Es un pago de parte de Dios. Vamos a leer Habacuc capítulo 2, versículo 6, versículo 9 y versículo 12. Habacuc 2, 6, 9 y 12. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él, sarcasmos contra él? Dirán, ay del mundo que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Versículo 15 y versículo 19 del mismo capítulo. Ay del que da de beber a su prójimo, ay del que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Muy bien. Fíjense en que son expresiones de dolor, ay, pero también son expresiones de juicio. Ojo con el que hace esto, es como si estuviera diciendo en criollo, porque hay un pago por esto. Sofonías capítulo 3, versículo 1 y Nahum capítulo 3, versículo 1. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Muy bien, a partir del capítulo 9, que viene a continuación, empieza a desarrollarse lo que son la quinta y la sexta trompeta, que tienen que ver con los 2 ay y un tercer ay, que corresponde a la séptima trompeta, que vamos a ver después de la pausa, ¿sí?